Viejo hambriento, te regalo mi reloj de oro si adivinas su precio. La frase cayó como un golpe seco, de esos que no dejan marca en la piel pero sí en el orgullo. Don Carlos la sintió en el pecho, pesada, humillante. No era solo la burla de Roberto Aguilar, era la risa que la acompañó, la confirmación silenciosa de que, para todos allí, él no era un hombre sino un espectáculo más en medio del lujo. El hambre le apretó el estómago. No era nueva, era una vieja compañera que sabía esperar, que aprendió a convivir con él sin pedir permiso. Sus manos temblaron apenas, cansadas más que asustadas. Miró alrededor y encontró miradas cómodas, risas fáciles, gente segura de estar del lado correcto de la vida. Por un instante pensó en bajar la cabeza, en desaparecer, pero no lo hizo. Había perdido casi todo, pero no eso. Respiró hondo. Se sintió pequeño, sí, pero no vacío. Herido, pero no roto. Entendió que ese momento no era solo una humillación pública, sino una prueba silenciosa de dignidad, una de esas que no avisan y llegan cuando menos fuerzas quedan. Antes de continuar, bienvenido. Si esta historia ya empezó a tocarte por dentro, te invito a darle like, a suscribirte y a comentar desde qué país estás escuchando esta historia. Tu apoyo hace que relatos como este sigan llegando a más personas. Roberto, impecable en su traje oscuro, sostenía el reloj dorado como un trofeo. No quería regalarlo, quería exhibirlo, usarlo para demostrar quién mandaba. Para él, el oro no significaba tiempo ni esfuerzo, sino poder, control, superioridad. Vamos, insistió, un número, ¿cuánto cuesta? Las risas regresaron un poco más altas. Don Carlos observó el reloj sin deseo. En ese brillo reconoció algo familiar, un recuerdo de otra vida que no encajaba con su ropa gastada ni con el lugar en el que estaba parado. Un reloj no vale solo por el oro, dijo con calma. Vale por las manos que lo hicieron. Roberto rió con desprecio, breve y cortante. Ahora resulta que es filósofo. El ambiente cambió apenas. Ya no todo era burla. Había incomodidad, una tensión que empezaba a notarse. Don Carlos siguió, sin elevar la voz, sin urgencia. «Usted cree que el valor está en lo que se muestra», añadió. «Yo he visto gente con oro vacía por dentro». Roberto avanzó un paso, invadiendo su espacio con arrogancia. «Vacío eres tú», dijo. «De dinero, de futuro, de nombre». Don Carlos sostuvo la mirada sin retroceder. «Me llamo Carlos», respondió, «y sigo siendo un hombre». El salón quedó tenso, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Roberto apretó el reloj entre los dedos. No le gustaba que el anciano no se quebrara, que no suplicara. «Última oportunidad», advirtió. «Dime el precio». Don Carlos respiró hondo. Miró el reloj como a un viejo conocido y dio un pequeño paso al frente. Nada había terminado. En realidad, todo apenas estaba comenzando. Roberto mantuvo el reloj en alto un segundo más, dejando que el oro capturara la atención de todos. El brillo parecía desafiar al anciano. Don Carlos sintió cómo la tensión llenaba el salón. Nadie hablaba, pero nadie se iba. Todos esperaban el siguiente golpe. El hambre volvió a punzarle el estómago. No apartó la mirada. Sabía que hacerlo sería rendirse, y no estaba allí para eso, no esa noche. «¿Te quedaste sin palabras?», se burló Roberto. «La calle no enseña números grandes». Algunas risas surgieron más débiles. Don Carlos las dejó pasar. Observó el reloj con atención, reconociendo detalles que despertaban recuerdos precisos, casi dolorosos. «La calle enseña a mirar», respondió, «a no dejarse engañar por lo que solo brilla». Roberto alzó una ceja. «¿Insinúas que mi reloj engaña?» «Insinúo que el valor no se impone gritando», dijo don Carlos. «A veces se reconoce en silencio». El ambiente se tensó. Roberto dio un paso al frente, quedando muy cerca. «Aprovecha mientras puedas», advirtió. «En cuanto falles, esto se acaba». «Usted ya decidió que voy a fallar», respondió don Carlos. «Eso dice más de usted que de mí». El murmullo creció. Roberto levantó el reloj hacia el público buscando apoyo. «Este reloj cuesta más que todo lo que este hombre ha tenido», proclamó. «Más que su vida entera». Don Carlos no bajó la cabeza. «El precio no siempre cuenta la historia», dijo. «A veces solo revela quién tuvo el poder de fijarlo». Roberto frunció el ceño.
Basta, te pedí un número. Lo tendrá, dijo don Carlos, pero no como espera. El salón se inclinó hacia adelante, atento. Roberto bajó el reloj apenas incómodo. No me hagas perder el tiempo. ¿Cuánto cuesta? Don Carlos volvió a fijar los ojos en el oro, con calma absoluta. Para hablar de precio, dijo, primero hay que entender qué se tiene entre las manos. Roberto exhaló con impaciencia, sin notar que la atención ya no estaba en su arrogancia, sino en la firmeza serena del anciano que seguía de pie. Roberto sostuvo el reloj con un gesto impaciente, como si el simple hecho de escucharlo hablar le estuviera robando tiempo. El oro seguía brillando, pero ya no provocaba el mismo entusiasmo. Algo había cambiado en el ambiente, una incomodidad sutil que nadie quería admitir en voz alta. Don Carlos lo notó en los cuerpos rígidos, en las miradas que ya no reían con la misma facilidad. «Te estás creyendo importante», dijo Roberto. «No confundas mi paciencia con respeto». Don Carlos no respondió de inmediato. Observó el reloj un instante más, como si midiera algo que no se veía. No había prisa en su postura, ni miedo en sus ojos. Esa calma era lo que más irritaba a Roberto. «No me creo importante», dijo al fin. «Solo estoy siendo honesto». «La honestidad no te va a salvar», replicó Roberto. «El mundo no funciona así». «Tal vez no», respondió don Carlos, «pero tampoco funciona como usted cree». Algunas personas intercambiaron miradas. La conversación había dejado de ser un juego. Ya no se trataba solo de un anciano fallando un número. Se trataba de algo más incómodo, más profundo. Roberto volvió a levantar el reloj, como si necesitara recordarse a sí mismo quién mandaba allí. «Este reloj es exclusivo», dijo. «Edición limitada, oro puro. No está hecho para manos como las tuyas». Don Carlos alzó la vista lentamente. «Las manos no siempre dicen quién merece qué», dijo. «A veces solo cuentan la historia de lo que se ha perdido». Roberto apretó la mandíbula. Dio un paso atrás, luego otro al frente, marcando territorio. «Deja de hablar en acertijos», ordenó. «Dime el precio de una vez». Don Carlos inclinó apenas la cabeza, no como sumisión, sino como quien acepta el ritmo de una conversación que ya no puede evitarse. El reloj estaba ahí, inmóvil, esperando ser definido por un número, pero también por algo más. «Usted quiere una respuesta rápida», dijo. «Yo quiero que entienda algo primero». «No me interesa entenderte», cortó Roberto. «Me interesa ganar». Don Carlos sostuvo su mirada sin dureza. «Eso es exactamente lo que nos diferencia». El murmullo volvió a recorrer el salón. Ya no era risa, era expectativa. Roberto respiró hondo, claramente molesto, y bajó el reloj a la altura de su pecho. «Última vez», dijo, «habla». Don Carlos volvió a fijar los ojos en el oro, con una atención que no era improvisada. En su mente, piezas invisibles seguían encajando con precisión tranquila. «Para decir un precio», repitió, «primero hay que saber qué se está valorando». Roberto soltó el aire con fastidio, sin darse cuenta de que, mientras él exigía control, lo estaba perdiendo poco a poco. El anciano seguía allí, de pie, firme, y el reloj ya no parecía tan poderoso como unos minutos atrás. Roberto volvió a alzar el reloj, ahora con una impaciencia más evidente, como si el peso del oro hubiera aumentado de repente. El brillo seguía ahí, pero ya no dominaba la escena. Competía con algo más fuerte, la atención absoluta del salón. Don Carlos lo percibió en los rostros atentos, en la respiración contenida, en la forma en que nadie interrumpía. «Se acabó el teatro», dijo Roberto. «Dijiste que sabías, demuéstralo». Don Carlos no se apuró. Miró el reloj con detenimiento, recorriendo el bisel, el cristal, la unión de la correa. Su expresión no era de cálculo apresurado, sino de reconocimiento, como quien se encuentra con un recuerdo que creía perdido. Esa serenidad volvió a incomodar. «No es teatro», respondió. «Es memoria». «No me interesa tu memoria», replicó Roberto. «Me interesa el número». Don Carlos levantó la vista. Sus ojos, cansados pero firmes, sostuvieron la mirada sin desafío. «Entonces escuche», dijo, «porque el número no viene solo». Un murmullo breve cruzó el salón. Roberto apretó los labios, molesto, pero no interrumpió. Don Carlos tomó aire y comenzó sin elevar la voz. «El reloj que sostiene no es nuevo», dijo. «Tiene desgaste leve en el canto del bisel, pulido reciente para ocultarlo.
oro de 18 quilates, no 24, con un peso específico que delata aleación para resistencia. Roberto frunció el ceño. No esperaba eso. Algunos invitados se inclinaron apenas, atentos. La correa fue ajustada, continuó don Carlos. El cierre no es el original y el cristal, aunque impecable, fue reemplazado hace pocos años. Roberto abrió la boca pero se contuvo. El silencio ya no era risa, era expectación. Don Carlos siguió, con la misma calma. Con todo eso, dijo, su valor de mercado no es el que usted presume, sino uno muy preciso. Roberto tragó saliva. Essen exigió. ¿Cuánto? Don Carlos no sonrió. No buscó aprobación. En su estado actual, dijo, ese reloj vale exactamente lo que cuesta la historia que usted intenta esconder con oro. El salón quedó suspendido un segundo. Roberto apretó el reloj con fuerza. No juegues conmigo, dijo. Dije un número. Don Carlos asintió apenas. Muy bien, respondió. El precio es claro. Levantó la mirada una vez más. Seguro, sereno, consciente de cada palabra que iba a pronunciar, mientras la atención de todos se concentraba en su voz, sabiendo que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Roberto mantuvo el reloj inmóvil, como si al no moverlo pudiera detener lo que ya estaba ocurriendo. El brillo seguía reflejando la luz del salón, pero ahora parecía más pesado, menos seguro. Don Carlos lo notó en el gesto rígido, en la respiración contenida, en la forma en que el aire mismo parecía esperar. «Sigues hablando demasiado», dijo Roberto. «Dijiste que el precio era claro, termina». Don Carlos no se alteró. Volvió a mirar el reloj con la misma atención, deteniéndose en detalles que para otros pasaban desapercibidos. No había urgencia en su rostro, solo una certeza tranquila que no pedía permiso. «Estoy terminando», respondió, «pero no como usted quiere». «No pongas condiciones», replicó Roberto. «Aquí las pongo yo». Don Carlos alzó la vista. Sus ojos no desafiaban, afirmaban. «Las condiciones no cambian el valor real», dijo, «solo lo disfrazan». Un murmullo leve cruzó el salón. Roberto tensó la mandíbula, incómodo, pero no interrumpió. Algo en la seguridad del anciano lo obligaba a escuchar, aunque no quisiera. «Este reloj», continuó don Carlos, «fue fabricado en una serie limitada, sí, pero no excepcional. La maquinaria es buena, no perfecta, precisa, pero corregida con el tiempo. Eso reduce su valor para quien sabe mirar». Algunos invitados se miraron entre sí. La atención era total. Don Carlos siguió con la misma voz medida. «El pulido reciente aumentó el brillo, pero restó originalidad. Y eso, para un reloj como este, importa más de lo que usted cree». Roberto apretó los dedos alrededor del oro. «Estás diciendo que no vale lo que pago por él», dijo. «Estoy diciendo», respondió don Carlos, «que no vale lo que usted presume». El silencio se hizo más denso. Roberto respiró hondo, conteniéndose. «Basta», ordenó. «Di el número». Don Carlos asintió con calma. «El número existe», dijo. «Y está sustentado». Volvió a mirar el reloj por última vez, como cerrando un cálculo que ya estaba completo. «En el mercado real», añadió, «con sus modificaciones y su estado actual, su valor es preciso». Roberto levantó el mentón, desafiante. «Entonces dilo». Don Carlos sostuvo la mirada, firme, consciente de que cada palabra avanzaba un paso más hacia un punto sin regreso, mientras el salón entero contenía la respiración, sabiendo que lo que venía no era solo un precio, sino una verdad que ya no podía ocultarse. Don Carlos mantuvo la mirada fija en Roberto, no con desafío, sino con una serenidad que ya no podía fingirse. El salón seguía inmóvil, como si cada persona allí hubiera entendido que el espectáculo había cambiado de manos sin que nadie lo anunciara. «Antes de decir el número», dijo don Carlos, «hay algo que usted necesita saber». Roberto soltó una risa tensa. «No necesito saber nada de ti», respondió. «Solo habla». Don Carlos no retrocedió. Su voz se mantuvo firme, pero ahora llevaba otro peso, uno distinto. «Conozco ese reloj», continuó. «No porque lo haya visto en una vitrina, sino porque conozco a quienes diseñan piezas así. Conozco los errores que cometen cuando creen que nadie los va a notar». Algunos invitados abrieron los ojos sorprendidos. Roberto frunció el ceño. «Estás mintiendo», dijo. «No eres más que un vagabundo». «Lo soy ahora», respondió don Carlos. «Pero no siempre lo fui». El murmullo creció contenido. Don Carlos respiró hondo.
como si cada palabra que siguiera tuviera que salir de un lugar muy profundo. Durante más de 30 años, dijo, trabajé diseñando joyas y relojes, no para vitrinas, sino para manos exigentes. Firmé piezas que hoy circulan en colecciones privadas. Roberto apretó los labios. Historias, escupió. Cualquiera puede inventarlas. Puede creerlo, dijo don Carlos. Pero no cambia lo que sé. Señaló el reloj con un gesto leve. Ese modelo fue concebido para aparentar exclusividad. Pero la maquinaria fue ajustada después de fábrica. Yo reconozco ese tipo de corrección. Yo mismo la hice muchas veces. El silencio ya no era expectación, era shock. Algunos invitados se miraron con inquietud. Roberto tragó saliva. Si eso fuera cierto, dijo, no estarías aquí. Don Carlos sostuvo la mirada. Estoy aquí precisamente por eso. La frase cayó con más peso que cualquier insulto. Roberto sintió por primera vez que el control se le escapaba. El anciano no estaba improvisando, estaba recordando. Me quitaron todo, continuó don Carlos. Mi trabajo, mis diseños, mi nombre, y lo hicieron personas que sabían exactamente lo que valía lo que yo creaba. Roberto dio un paso atrás apenas perceptible. Cállate, ordenó. Di el precio de una vez. Don Carlos lo miró con una mezcla de cansancio y claridad. Lo diré, respondió. Pero después de esto ya no podrá fingir que no sabía quién tenía enfrente. El salón quedó suspendido en una quietud absoluta. Don Carlos bajó la vista hacia el reloj por última vez, sabiendo que el número estaba listo y que, con él, la verdad ya no podía seguir escondida. Don Carlos levantó la vista del reloj y volvió a mirar a Roberto, con la misma calma firme que ya había desarmado la burla inicial. El salón seguía en silencio absoluto, no por ausencia de sonido, sino porque nadie se atrevía a romper la gravedad de ese momento que ya no pertenecía al millonario. El número que pide, dijo don Carlos, no lo aprendí en la calle, lo aprendí trabajando. Roberto apretó la mandíbula, irritado, pero ya no sonreía. Hablas demasiado, replicó. Si fallas, te vas, así de simple. Don Carlos asintió, aceptando la regla sin someterse a ella. Este reloj, continuó, pertenece a una serie fabricada hace 15 años, no 10, no 20. Lo sé por el tipo de ajuste interno y por la corrección en el eje secundario, que solo se usó en ese periodo. Algunos invitados se inclinaron atentos. Un hombre mayor, bien vestido, frunció el ceño como si algo empezara a cuadrarle. La marca presume exclusividad, añadió don Carlos, pero este modelo en particular tuvo problemas de precisión en su primera etapa, por eso el reemplazo del cristal y el pulido posterior. Correcciones comunes, para quienes conocen el oficio. Roberto tragó saliva. «Estás adivinando», dijo. «Nada más». «No», respondió don Carlos. «Estoy recordando». Se giró apenas hacia el público. En condiciones originales, este reloj habría alcanzado un valor mayor. Pero con las modificaciones, con las piezas sustituidas, su precio real se reduce. Un murmullo serio recorrió el salón. Ya no había risas. Roberto levantó el mentón desafiante. «Entonces dilo de una vez», ordenó. «Dilo frente a todos». Don Carlos volvió a mirarlo. «Que en el mercado actual», dijo, evaluado por coleccionistas serios con sus ajustes y su estado real, ese reloj vale exactamente lo que voy a decir ahora. Hizo una pausa mínima, no para crear suspenso, sino para asegurarse de que cada palabra fuera escuchada. Vale lo suficiente para alimentar el ego de quien lo presume, pero no lo bastante para ocultar una verdad mal hecha. El rostro de Roberto se tensó. «No juegues», advirtió. «Dije un número». Don Carlos asintió lentamente. «El número existe», respondió. «Y no cambia aunque usted se enoje». Miró una vez más el reloj, luego al público, y finalmente regresó la mirada a Roberto con una dignidad intacta, consciente de que ya no estaba solo. «Que después de decirlo», añadió, «usted podrá quedarse con su oro. Yo me quedaré con algo más valioso». El salón permaneció inmóvil. Don Carlos tomó aire, preparado para pronunciar el precio final, mientras varios expertos presentes, sin decir una palabra, empezaban a comprender que aquel anciano no estaba improvisando, y que la verdad, por fin, había alcanzado a Roberto Aguilar. «Antes de irte, tómate un segundo. Historias como esta nos recuerdan que la dignidad no se compra, que el valor real de una persona
nunca está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de sostener incluso cuando todo parece perdido. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like, suscríbete y comenta desde qué país la escuchaste. Y si mientras escuchabas pensaste en alguien, si te recordó a una persona, compártela. A veces una historia llega justo cuando alguien la necesita. Si te gustó esta historia, te invito a ver esta que estoy mostrando en pantalla. También te hará reflexionar y te encantará.